El corazón revelador de Edgar Allan Poe. Es cierto, soy muy nervioso, terriblemente nervioso. Lo he sido siempre. Pero ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero no los ha destruido ni mucho menos embotado. De todos ellos, el más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y muchas del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención, observad con qué salud, con qué calma puedo relatarles toda esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró originalmente en mi cerebro. Pero una vez concebida, me perseguía día y noche. ¿Motivo? Motivo no había ninguno. La pasión nada tenía que ver con esto. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Jamás me insultó. Yo no deseaba su oro. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo de color azul pálido, con una catarata. Cuantas veces caía ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre. Y así, lenta, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre de aquel ojo. Ahora venía la dificultad. Me van a creer loco. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si hubieran visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo, puse mis manos a la obra. Nunca estuve tan amable con él como durante toda la semana anterior al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, corría al pestillo de su puerta y la abría, muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para que pasara mi cabeza, introducía por la abertura una linterna bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. Se hubieran reído viendo con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. Por lo menos, necesitaba 1 hora para introducir toda mi cabeza por la abertura y ver al viejo acostado en su cama. ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, cuando mi cabeza se hallaba adentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. Con qué cuidado lo hacía. Porque la charnela rechinaba un poco, le abría justamente lo necesario para que un hilo imperceptible de luz cayera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante unas 7 noches interminables, a las 12 precisamente. Pero encontraba siempre el ojo cerrado y así fue imposible realizar mi propósito. Porque no era el anciano el que me molestaba, sino su maldito ojo. Todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre, con tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Están viendo
que había de ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, yo le observaba durante su sueño. En la octava noche abrí la puerta con mayor precaución que de costumbre. La aguja de un reloj se mueve más deprisa de lo que yo en aquel momento movía mi mano. Jamás como en aquella noche pude darme cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba con mis actos o con mis pensamientos más secretos. Al pensar en esto se me escapó una suave risa, y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su lecho, como si fuera a despertar. Tal vez crean ahora que me retiré. No lo hice. Su cuarto estaba tan oscuro como la boca de un lobo. Tan espesas eran las tinieblas, con las ventanas cerradas por miedo a los ladrones, y tan seguro estaba yo de que no podía ver la puerta entreabierta, que continué abriéndola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi dedo pulgar resbaló sobre el cierre de hierro estañado y el anciano se incorporó de su lecho preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí totalmente inmóvil y nada respondí. Durante toda una hora no moví ni un solo músculo y en todo ese tiempo tampoco oí que el viejo volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama escuchando exactamente lo mismo que yo había hecho noche tras noche, escuchando a la carcoma de la pared. De repente oí un débil gemido. Me di cuenta de que se trataba de un lamento de terror. No era un lamento de dolor o de tristeza, no. Era el murmullo sordo y ahogado que escapa desde lo más profundo de un alma abrumada por el espanto. Yo conocía bien tal murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de la medianoche, cuando todo dormía, irrumpía en mi propio pecho escarbando con su terrible eco los terrores que me consumen. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad hacia él, aunque tuviera la risa a flor de los labios. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Sus temores habían ido en aumento. Procuraba persuadirse de que eran infundados. Se había dicho a sí mismo: no es nada. El viento en la chimenea, un ratón que se desliza por el entarimado, o simplemente un grillo que canta. Sí, en aquel instante procuraba tranquilizarse con estas suposiciones. Pero todo fue inútil. Fue todo inútil. Porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con una gran sombra negra envolviendo hacia su víctima. Y era la influencia fúnebre de su sombra invisible lo que le hacía sentir, aunque no viese ni escuchase nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado largo rato, con toda paciencia, sin oír cómo se acostaba de nuevo, me aventuré a abrir un poco, pero muy poco, la linterna. La abrí tan furtivamente, pero tan furtivamente como no podían imaginarlo, hasta que al fin un único y pálido rayo de luz, como un hilo de telaraña, se filtró por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con perfecta nitidez, azul mate y cubierto con una espantosa nube que helaba la médula de mis propios huesos.
pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano, porque dirigía el hilo de luz como por instinto, precisamente sobre aquel maldito lugar. ¿No les he dicho ya apenas? eh, es una hiperestesia de los sentidos aquello que consideran locura. Entonces les digo, un rumor sordo y ahogado continuó, llegó a mis oídos, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí este sonido. Era el corazón del viejo que latía. Excitó mi corazón como el redoble de un tambor despierta el valor de un soldado. Sin embargo, me dominé y permanecí inmóvil. Apenas respiraba. La linterna se hallaba en mis manos, también inmóvil. Me esforzaba en mantener el rayo de luz sobre aquel ojo. Al mismo tiempo, la infernal palpitación de aquel corazón era cada vez más fuerte, más apresurada y sobre todo más sonora. El pánico, el pánico del anciano debía ser tremendo. Ese latir, ya lo he dicho, era más fuerte a medida que transcurría el tiempo. ¿Me oyen bien? Ya se los he dicho, ya les he dicho que yo soy nervioso. Realmente sí lo soy. Y entonces en plena noche, en medio del temible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo que se apoderase de mí un irresistible pavor. Durante algunos minutos me contuve y permanecí tranquilo, pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar y era que la única nueva angustia hacía presa en mí. El rumor podía ser oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo. Lanzando un gran alarido, abrí de repente la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito, uno solo. En un momento le derribé al suelo, depositando sobre el cuerpo todo el peso del lecho. Entonces sonreí complacido viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos el corazón, sin embargo, latió con ahogado sonido. No obstante, ya no me atormentaba. No podía oírse a través de las paredes. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, completamente inmóvil. Puse mi mano sobre su pecho y estuve así durante algunos minutos. No advertí latido alguno. Estaba bien muerto. En adelante, su ojo ya no me atormentaría más. Si aún insisten en considerarme loco, su opinión se va a esfumar cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y ya trabajé con prisa, pero en silencio. Lo primero que hice fue descuartizar el cuerpo. Corté la cabeza, los brazos, las piernas. A continuación arranqué 3 tablones del entarimado y coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a montar los tablones con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el del viejo, hubiera podido descubrir ahí nada anormal. No era preciso fregar nada, ni una mancha, ni una sola huella de sangre, no se me escapó nada. Una cubeta lo hizo desaparecer todo. Cuando terminé todas estas operaciones eran las 4 y todo estaba aún tan oscuro como la medianoche. En el momento en el que el reloj sonaba la hora, también llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado, porque ¿qué era lo que yo tenía que temer entonces? Entraron 3 hombres que se presentaron ante mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino,
Había oído un grito durante la noche y sospechó que algo malo había ocurrido. Se había hecho la denuncia en la comisaría y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí porque ¿qué debía temer? Di la bienvenida a los caballeros. El grito lo emití yo, soñando, les dije. El viejo está de viaje por la comarca. Guié a mis visitantes por toda la casa. Les invité incluso a que miraran bien. Por fin, les conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros seguros en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que tomaran asiento mientras yo, con la fantástica audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el mismo lugar donde se hallaba oculto el cuerpo de mi víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Yo me sentía singularmente bien. Tomaron asiento y hablaron de cosas familiares a las que contesté jovialmente. Pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y sentí deseo de que los agentes se retirasen. Me dolía mucho la cabeza y creí que me zumbaban los oídos. Sin embargo, los agentes continuaron sentados prosiguiendo su conversación. El zumbido en mis oídos se hizo más claro, persistió y fue haciéndose cada vez más perceptible. Hablé en voz alta y hasta dije alguna tontería gesticulando mucho. Pero el sonido persistió reiterándose en tal forma que no tardé mucho en descubrir que no pertenecía a mis propios oídos. Sin duda alguna en aquel momento me puse muy pálido. Pero seguí hablando sin tino, elevando el tono de mi voz, mientras el ruido aumentaba más y más. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad. Los agentes nada oían todavía. Hablé más deprisa y con mayor vehemencia, pero el rumor crecía constantemente. ¿Por qué aquellos hombres no querían irse? Comencé a andar de un lado a otro de la habitación pesadamente, dando grandes pasos como si me exasperasen las observaciones de los agentes. Pero el rumor seguía aumentando incesantemente. ¡Ay Dios! ¿Qué podía hacer yo? Sentí que mi boca se cubría de espuma, que gesticulaba y que mis pies golpeaban sobre el suelo con fuerza, que movía la silla donde estaba sentado y la hacía sonar contra el pavimento. Pero aquel rumor lo dominaba todo y crecía continuamente. Hacíase cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Y los hombres continuaban charlando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que no escucharan nada? ¡Dios! No, no. Estaban escuchando, estaban sospechando. Ellos sabían. Estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y así lo creo ahora. Pero había algo peor en aquella agonía, algo más insoportable incluso que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir. Y entonces... ¿Lo escuchan? Escuchen, escuchen qué alto, siempre más fuerte. Miserables, exclamé. No disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Ahí, ahí es el latido de su horrible corazón.
El corazón revelador de Edgar Allan Poe.